En este video estaré hablando sobre cuáles son los orígenes históricos de la Navidad. En un video anterior hablé respecto a qué es la Navidad y algunos aspectos relevantes del entorno cultural en el cual nació nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, el sentido cristiano de la Navidad es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. En la Biblia encontramos dentro de los evangelios detalles del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, Mateo nos da un relato también con contexto histórico, por ejemplo, mencionando al rey Herodes. En el Evangelio de Lucas también se nos relata cómo el ángel Gabriel anuncia a María el acontecimiento tan importante del nacimiento del Señor. Y Juan también nos lo comenta de una manera un poco más profunda, donde nos indica cómo el Verbo se hizo carne. Así, dentro de muchos otros relatos, estos solo son algunos por mencionar. No debería ser un secreto para los cristianos cuáles fueron los inicios de esta celebración. Sin embargo, hay muchas personas que no lo saben o que solo han escuchado algunos pequeños detalles que alguien más ha dicho, y que en muchas de estas ocasiones no son datos confiables o certeros. El tema de los orígenes es bastante extenso. Trataré de ser lo más breve posible. Las celebraciones navideñas tienen un origen que no se limita únicamente a la tradición cristiana. Y es aquí donde está el argumento de algunos cristianos que dicen que no es bueno celebrarla, ya que esta fiesta ha tomado tradiciones antiguas de los pueblos paganos y las ha mezclado con el cristianismo. Muchas de las costumbres actuales tienen sus raíces en festividades paganas que eran celebraciones del invierno que se realizaban mucho antes del nacimiento de Cristo, por lo que no podemos decir que estas tradiciones y costumbres de la Navidad se originaron a partir del nacimiento de Cristo, por lo cual muchas prácticas que tenemos hoy en día, a pesar de que las queremos ver como tradiciones cristianas, no son así. Y con esto no quiero decir que algunas sean pecado para los cristianos o que atenten contra nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Porque no todo lo que ha hecho o dicho alguien fuera del cristianismo tiene que ser precisamente malo. Por ejemplo, los científicos han han inventado medicamentos que son beneficiosos para nuestra salud. Y ningún cristiano se pone a averiguar si la persona que formuló o descubrió esta medicina era cristiano. Por ejemplo, un medicamento muy usado, podríamos mencionar el acetaminofén. Imagínense que nosotros, antes de consumirlo, nos pusiéramos a investigar si el que lo formuló era cristiano, ya que en caso contrario no lo tomamos. Eso sería incluso perjudicial hasta para nuestra salud. Aquí solo estoy poniendo un ejemplo de uno de tantos medicamentos. También, por ejemplo, algo tan trivial: el pan que comemos o los alimentos que ingerimos día a día
Imagínense que no lo comiéramos solo porque la persona que nos lo vendió o que lo elaboró no era cristiana. Por eso el Espíritu Santo inspiró a Pablo en el primer libro de Corintios, capítulo 5, y en los versículos del 9 al 11, donde dice: en mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Versículo 10. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son ávaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. En el versículo 11, Pablo les decía a los corintios: lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así ni siquiera comer juntos. Y Pablo en el versículo 12 y 13 menciona lo siguiente: no me toca a mí juzgar a los de fuera, Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgando a los de dentro. Por eso quiten a ese pecador de en medio de ustedes. Como podemos notar acá, Pablo en este libro a los Corintios reconoce que si nosotros como cristianos nos ponemos a distinguir quién está recto, quién está en santidad delante de Dios, prácticamente nos tendríamos que salir de este mundo. Ahora bien, sí es muy directo al decir que nos cuidemos de los que, llamándose cristianos, están cometiendo estas fallas. Acá la instrucción sí es directa y hasta cierto punto bastante fuerte. A que ni siquiera comamos juntos con estas personas, que no tengamos ningún tipo de relación, aunque este tema tiene aspectos que debemos empatarlos, debemos investigarlos con otros versículos que también se mencionan en las Sagradas Escrituras, pero el cual este objetivo está fuera del alcance de estudio de este video. Continuando con lo que sí nos compete. Entre algunas festividades en aquellos tiempos podemos destacar el solsticio de invierno, una fecha clave en las culturas antiguas de Europa y otras regiones, ya que marcaba el día más corto y la noche más larga del año. Las festividades asociadas con el solsticio de invierno, como las Saturnales romanas y las celebraciones nórdicas conocidas como del Yule, incluían elementos como iluminación de velas, la entrega de regalos y el adornar los hogares, costumbres que con el tiempo se adoptaron a la celebración cristiana. La figura de Santa Claus también es una de las más reconocidas hoy en día durante la Navidad. También tiene una historia compleja que tampoco es el objeto de estudio de este video, pero su origen se remonta a un personaje conocido como San Nicolás de Mira,
un obispo del siglo IV, conocido por su generosidad y bondad. Con el paso del tiempo, especialmente en el siglo XIX, la figura de Santa Claus se transformó y fue popularizada, en gran parte gracias a los medios de comunicación y a la cultura comercial, que es la cultura del consumismo que se promueve mucho. Incluso en estos tiempos se empieza a promover el consumismo desde los meses de octubre, de noviembre, con el afán las empresas de incrementar sus ventas, y utilizan mucho este personaje como un tema de marketing. Este personaje que es alegre, se representa como un personaje regordete que conocemos hoy en día, con su traje rojo y su trineo tirado por renos. Además, las costumbres de compartir alimentos, cantar villancicos, decorar los hogares con luces y adornos, reunirse con los seres queridos, provienen de una mezcla de tradiciones antiguas que celebraban la llegada de la primavera y la esperanza en tiempos de oscuridad y frío. Algo muy parecido a lo que pasa en este mes de diciembre. Es importante mencionar que en el Imperio Romano, a finales de diciembre, se celebraban algunas fiestas, las cuales coincidieron con los inicios del cristianismo. Celebraciones de la antigua religión romana, también celebraciones judías, de los persas, también celebraciones nórdicas. La mayoría de ellas tenía mucho que ver con el solsticio de invierno. El emperador Constantino I fue el primero en dar libertad a que se practicara el cristianismo. También lo hizo el emperador Licinio, y podemos mencionar que uno de los favores de Dios fue que estos emperadores aprobaran un documento llamado el Edicto de Milán. Ahora, si nos preguntamos qué es un edicto, un edicto es una resolución o un comunicado oficial emitido por una autoridad como un gobierno, un tribunal o una institución. Este documento se publica de manera para que toda la sociedad pueda informarse sobre un asunto determinado. Los edictos pueden ser utilizados para notificar decisiones legales, convocatorias, por ejemplo, procedimientos administrativos o cualquier otra acción que requiera ser conocida por el público. En el caso del Edicto de Milán, establecía que todos los cultos, incluido la religión cristiana, debían ser toleradas. Ya no más discriminación o persecuciones para los cristianos. Ahora ellos tendrían la libertad de reunirse, como ahora lo hacemos muchos en distintos países que todavía tenemos libertad de culto. Y esto solamente es gracias a Dios que nos ha permitido esto. Sin embargo, esto no significa que la persecución a cristianos en nuestros días ya no exista, porque hay algunos países donde el cristianismo está prohibido, incluso puede llegarle a costar la vida a muchas personas que practican el cristianismo. En algunos países, hoy en día, en pleno 2024, ya empezando el 2025,
todavía persiguen a los cristianos, quitándoles incluso los derechos básicos de un ser humano. Incluso algunos son encarcelados, llegando hasta tal punto en que en algunos países algunos cristianos son asesinados por causa de creer en Cristo. Regresando un poco al Edicto de Milán, además de garantizar a los cristianos de aquellos tiempos el derecho a practicar su fe públicamente, también pudieron recuperar sus propiedades porque se las habían confiscado durante algunas persecuciones previas de otros emperadores. Antes de Constantino, podemos leer en libros de historia cómo los cristianos habían sufrido tantas atrocidades por emperadores, como por ejemplo podemos mencionar el emperador Nerón, Domiciano, Decio, Diocleciano, entre otros. Constantino I, quien se convirtió al cristianismo y del cual se cuenta una historia en la cual él tuvo una visión divina antes de la batalla, conocida como la batalla del puente Milvio, aproximadamente en el año 312 después de Cristo. Decidió que el cristianismo debía ser tolerado y protegido en el Imperio Romano. Yo no sé cómo ven ustedes esto, pero lo veo como algo positivo que viene de Dios para dar un tiempo de refrigerio a todos los hermanos cristianos de aquellos tiempos, ya que ellos ahora tenían la posibilidad de dar culto de manera pública. Y esto, por supuesto, traería en cierto sentido un poco de paz comparado a cómo les tocó vivir a los antecesores de los cristianos de esta época, con algunos emperadores que los perseguían a muerte, los quemaban vivos, los ponían en coliseos con leones como diversión pública. Había mucha crueldad y fueron bastante los mártires que murieron por la causa de Cristo. Es importante notar que aunque el Edicto de Milán no hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, ya que esto sucedería más tarde bajo el emperador Teodosio I, aproximadamente en el año 380 después de Cristo. Esta nueva era comenzó con la aceptación del cristianismo dentro del imperio, permitiendo de esta manera su expansión y posterior establecimiento como una religión dominante. El punto que tocaré a continuación es bastante delicado para nosotros los cristianos, ya que la iglesia cristiana de aquel entonces, en lugar de erradicar las antiguas festividades paganas, la iglesia cristiana adoptó muchas de estas celebraciones para facilitar la conversión de pueblos paganos. Este es uno de los puntos claves. ¿Por qué no decidieron erradicar todas aquellas costumbres, sino que decidieron enfocarlas ahora para la evangelización y para que no les fuera complicado cambiar esos conceptos y que ellos pudieran aceptar la nueva fe cristiana? La celebración del Sol Invictus era una de estas celebraciones. Al caer cerca del solsticio de invierno, fue un contexto ideal para incorporar la celebración del nacimiento de Jesús. Este proceso, conocido
como sincretismo. Esto quiere decir que mezclaron esas festividades paganas, pero ahora enfocándolas ya no en el sol, sino en Jesucristo. Esto permitió que los cristianos adoptaran el 25 de diciembre como la fecha para la Navidad, asociando la luz verdadera, que es Cristo, con el sol invencible del paganismo, o también conocido como Sol Invictus. El Sol Invictus podemos decir que fue un culto que se desarrolló en el período mitológico romano y duró hasta que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Sin embargo, esta no era la única deidad solar que los romanos habían adorado. Habían otras festividades también bastante antiguas que eran romanas y se asociaban al solsticio de invierno. Entre ellas podemos mencionar las brumales, también las fiestas saturnales. Las saturnales era un rito pagano durante varios siglos antes del nacimiento del cristianismo. La sociedad romana era politeísta. Esto quiere decir que creía en muchas divinidades, en muchos dioses protectores de las distintas áreas de su vida. Esto también es muy común en algunos países de Latinoamérica y del mundo entero. Por ejemplo, en Latinoamérica podemos mencionar a los indígenas que adoraban a los astros para ganar el favor de ellos. Los romanos, para la agricultura y la cosecha, adoraban a un dios Saturno. Por eso es que hacían estas celebraciones saturnales, para obtener como el bienestar o el beneficio, digámoslo así, entre comillas, la bendición de estos dioses para sus cosechas. Como podemos ver, en esos tiempos no era solo una fiesta, sino era un sincretismo de muchas culturas europeas y también sincretismo de muchas costumbres, de muchas celebraciones, ya que adoraban a muchos dioses. Esta celebración, es decir, las saturnales, transcurrían aproximadamente entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos, los esclavos podían permitirse aplazar, descansar, tomar un refrigerio en su trabajo cotidiano. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir incluso la ropa de sus señores o de sus amos y ser atendidos por estos. Era algo increíble que pasaba en esta festividad. Esto no es muy distinto a lo que vivimos hoy en día. Vemos que muchas empresas disminuyen sus labores en el mes de diciembre. Hacen reuniones para compartir entre los empleados, que muchas veces no son precisamente convivencias santas. Algunas personas aprovechan la época para visitar a sus familiares. Otros dan o esperan recibir regalos. Incluso entre el mismo pueblo cristiano vemos que se celebran convivios, se dan regalos unos a otros,
realizan intercambios de regalos, reciben canastas navideñas. Esto lo podemos ver hoy incluso en la iglesia, en las empresas. Es una práctica muy común recibir esta especie de regalos. Si lo comparamos con aquella época, vemos muchas similitudes en las prácticas. Algunas de estas no deberían ser compartidas por los cristianos. No me refiero al dar o a compartir con los que más necesitan, ya que esto no debería ser solo para diciembre. El otro día leí una frase que me llamó la atención y que tiene mucho de verdad. En lo personal lo pienso así, con un personaje llamado el Grinch, que yo creo que todos lo hemos escuchado, donde dice que el Grinch no odia la Navidad, sino que lo que odia es la hipocresía de la gente. Y pareciera ser que las personas solo en esta época como que se vuelven bondadosas. Pareciera ser que los otros meses del año se les olvida. Y esto es lo que debemos nosotros como cristianos alejarnos, ya que si fuera así seríamos hipócritas, porque solo lo hacemos porque en esta época nos contagia el llamado espíritu navideño. Los cristianos deberíamos compartir con los necesitados en cualquier época del año, no solo en diciembre. El emperador Constantino fue el encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, pero actuó con el apoyo del pontífice, o de lo que conocemos como el Papa de la Iglesia Católica. En ese tiempo era Julio I. Así fue como se fijó la solemnidad o esta festividad que nosotros hoy en día conocemos como la Navidad, y que se celebra el 25 de diciembre. De esta manera nosotros podemos concluir que, aunque nosotros como iglesia evangélica a veces no lo aceptamos, pero fue en sus inicios la Iglesia Católica quien definió esta fecha, esta creencia que nace de interpretaciones de los evangelios que describen que Jesús nació en un momento en que los pastores tenían rebaños al aire libre. Y esto realmente es imposible que haya sucedido en invierno en una región como Palestina, lo cual nos lleva a concluir que realmente el nacimiento de Jesucristo no se dio en un 25 de diciembre, ya que era una época de invierno y muchos estudiosos coinciden en que era casi imposible que Cristo naciera por estas fechas. Sin embargo, pues esta fue la fecha que estableció la Iglesia Católica como la celebración de la Navidad, y que hoy en día la celebran tanto muchos católicos como protestantes, evangélicos. Dentro de los evangélicos sabemos que no todos los sectores la celebran, y es porque ellos consideran de que tiene sus orígenes paganos, cosa que es cierto. En un siguiente video estaré analizando y dando mi opinión
a si un cristiano debería celebrar la Navidad o no debería celebrarla.